cilíndrica simple, que la estamos viendo acá. Entonces, este es un asino mamario, un corte histológico, en el cual vemos, ¿no? Tenemos una cilíndrica simple en toda su extensión y vemos la luz del mismo, que en condiciones normales debe ser esa la característica. ¿Ya? Y vamos a tener hiperplasia de este epitelio, que puede ser debido al proceso patológico o proceso fisiológico, en el que vamos a tener abundantes células mioepiteliales y luminales que ocupan la luz del acino, que a diferencia de la otra que teníamos solo una capita, ven cómo ha proliferado las células del acino y están obstruyendo la misma luz del acino, formando pequeñas luces irregulares en la periferia, a diferencia del otro que habíamos las pequeñas luces que se forman aquí. En el otro se veía toda una luz despejada, ¿no? Entonces, y esto se debe por un equilibrio entre la producción y apoptosis de las mismas células, ¿no? Entonces, vemos que el acino aquí tiene su luz amplia y las células están en la periferia. Cuando existe un proceso de hiperplasia epitelial, toda la periferia, pero toda la luz está obstruida por las mismas células que han producido por un desequilibrio en la proliferación y apoptosis celular. También podemos tener la adenosis esclerosante, ¿no? Que son acinos comprimidos y distorsionados por una densa fibrosis estromal. Vemos que en esta placa histológica vemos que hay algunas áreas donde tenemos acinos irregulares y vemos donde han habido áreas donde se está distorsionando totalmente el acino por procesos inflamatorios inespecíficos o por procesos tumorales o por procesos traumáticos. ¿Ya? Entonces, se presenta como una masa palpable de densidad radiológica o calcificación que se puede evidenciar de forma ocasional en la ecografía y en la mamografía. ¿No? Entonces, podemos también decir que es un nido central de glándulas atrapadas en un estroma y alinizado, rodeado por largas proyecciones e irradiaciones del estroma. En otras palabras, este mismo proceso que vemos aquí, los acinos producen procesos de fibrocicatrización y van a retraer esta área, y esta área es lo que vamos a ver y vamos a palpar como una induración en la mama, y eso nos va a dar un área de adenomiosis esclerosante, ¿ya? Entonces, una masa irregular que asemeja a un carcinoma infiltrante desde la forma imagenológica y histológicamente, pero se diferencia con el estudio anatomopatológico de la mama. Y otra de las lesiones benignas es el papiloma, pero en este caso intraductal, ¿no? Entonces, ya vimos los papilomas que pueden afectar en la área genital, pero en este caso los papilomas no se forman afuera de la mama, sino se forman en los conductos y hacia la luz, formando estos papilomas. Entonces, este crece en el conducto y lo van dilatando y puede tener secreción. El 80% de los papilomas tienen secreción por el pezón, ya sea hemorrágica, ya sea serosa, pero no llegan a ser galactorrea o lechosa, ¿ya? La mayoría se presenta por pequeñas masas palpables, no dolorosas. Otra de las patologías frecuentes benignas, que principalmente en hombres, es la ginecomastía, el cual se debe a un proceso de hipertrofia de la mama masculina. Es una de las pocas lesiones benignas frecuentes en los varones, debida principalmente a hipertrofia cerebral del botón mamario, y es bilateral, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Principalmente a un desequilibrio entre los estrógenos y los andrógenos, ¿ya? Entonces, esto puede aparecer principalmente en la pubertad, también se puede ver en ancianos. ¿Por qué en ancianos? ¿Por qué creen que se ve en ancianos también? ¿Dónde se producen los andrógenos? Bien. Entonces, con el proceso natural de envejecimiento también produce una atrofia testicular y una disminución de la producción de andrógenos. Entonces van a producir más estrógenos y eso va a hacer que las mamas en los ancianos puedan hipertrofiarse, ¿ya?
Ahora, también podemos verlo en pacientes con cirrosis, por ejemplo, ¿no? Que también el hígado es uno de los principales metabolizadores o transformadores del estrógeno. Cuando hay una insuficiencia hepática, vamos a tener mayor formación de estrógeno o el estrógeno liberado y va a producir, por ende, un aumento de las mamas en el varón y va a producir esa manifestación, aumento del botón mamario y posteriormente aumento del estroma mamario en el varón. Benigno en la mayoría de los casos y su resolución es netamente quirúrgica. Ahora, existe también otra alteración, por ejemplo, si hay tumores hipoficiarios que pueden dar el crecimiento de las glándulas mamarias en varón. Mastopatía proliferativa con atipia, ¿no? Que es una proliferación coronal, entendiéndose que los procesos, ya sean precancerosos o cancerosos como tal, se habla mucho de alteraciones en los cromosomas y en los clones de los mismos cromosomas, ¿no? Y eso es mediado o debido principalmente a un proceso en el cual la célula está estimulada para dividirse y se divide y se multiplica de forma no controlada y con daños en el mismo núcleo de la misma célula. Por lo tanto, va a dar células anómalas en crecimiento y reproducción, ¿ya? Entonces, tienen algunas, pero no, estas células tienen algunas, pero no todas las particularidades de un proceso de las características de un proceso tumoral canceroso, ¿ya? Y estas se dividen en dos formas, hiperplasia ductal y una hiperplasia lobulillar atípica. Entonces, la hiperplasia ductal atípica es frecuente, está presente en un 5 a 7% de los casos, ¿ya? Y la hiperplasia lobular es un hallazgo ocasional, presente solo un 5% de los casos. Y lo que vamos a ver, ¿no?, es lo mismo que veíamos en la anterior diapositiva. Vemos conducto con una hiperplasia ductal donde vemos que la luz se ha obstruido y tenemos que hay solo segmentos de luz por donde pasa la secreción y por lo tanto vamos a tener una secreción generalmente por el pezón de color eritematoso o hemorrágico. ¿Por qué son importantes estos estudios? Porque los cambios proliferativos están asociados a un incremento del riesgo de procesos neoplásicos entre 1.5 a 2 veces en relación a los cambios no proliferativos. Estos cambios que existen en los conductos o en la mama como tal predisponen 2 veces el riesgo de tener algún proceso neoplásico. ¿Ya? Entonces, los cambios proliferativos con atipia representan 4 a 5 veces incremento en pacientes para tener cáncer de mama. Entonces, cuando existen estas lesiones, va a haber más posibilidad de tener cambios neoplásicos en la mama, hasta 5 veces de un paciente que no tenga esa lesión. Ahora, carcinoma de mama. Carcinoma de mama es la neoplasia maligna más frecuente en mujeres. El 70% se da en pacientes en países de recursos bajos, ¿ya? Los factores que incrementan el riesgo de cáncer de mama son retraso en la maternidad principalmente, menos embarazo y reducción de la lactancia materna. ¿Por qué creen que se da eso en las pacientes que tienen su primer hijo posterior de los 30 años, o no tienen hijos, ¿no?, o que no se embarazan, o que tienen hijos y no le dan de lactar? No. La mastitis es una lesión benigna, lo hablamos. La mastitis no está asociada a cáncer, es un proceso inflamatorio de origen ya sea traumático o infeccioso, y por lo tanto no está asociada a procesos tumorales. Sí y no, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la mujer da de lactar? Fisiológicamente se suprime mucho la producción de estrógenos y por un lapso de un año incluso, o un poquito más, incluso 2 años, la mujer no está con la producción marcada o bajo el estímulo del estrógeno, y ese es el estímulo principal. El estrógeno, si bien da la forma a la mujer, da los caracteres sexuales secundarios, también predisponen, que cuando más aumenta la edad, predisponen a esos cambios neoplásicos en la misma célula. Por eso que el embarazo, la lactancia, se produce, tiene un efecto protector o profiláctico o preventivo sobre el cáncer de mama. Entonces,
Por eso es que la mujer, o el cáncer de mama, principalmente en la mujer, el 99% de los casos, porque son mujeres lamentablemente, ¿no? Y porque están todo el tiempo bajo el estímulo de los estrógenos. Y la única forma de prevenirlo es embarazarse, que no pierdan tiempo, chicas, hay que embarazarse. No me van a salir de aquí diciendo que yo les dije que se embaracen, ¿no? Obvio. Ya, entonces. Y la otra, como hay mujeres, por ejemplo las modelos, que también son bastante frecuentes el cáncer de mama en las mujeres, en las modelos, que llegan a tener hijos pero no le dan de lactar, suspenden la lactancia, ¿no es cierto? Entonces se evita ese proceso protector de disminución del estímulo frecuente de estrógenos. ¿Ya? Entonces, el riesgo incrementa con la edad, obviamente, mientras más añosa la mujer, más posibilidades de tener cáncer de mama, ¿no? Entre 1 a 8 por mujer, de 1 a 8 el riesgo va de entre 1 a 8 por mujeres que viven hasta los 90 años, o sea, mujeres más añosas, mujeres con mayor riesgo de tener cáncer de mama. Entre 1 a 8 mujeres que viven más de 90 años, ¿sí? Para el año 2019, ¿no? Estadística de Estados Unidos, más de 260.000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama y en el mismo año 40.000 mujeres fallecieron con cáncer de mama. Y lógico, ¿no? Siendo un órgano que se ve todos los días, se toca todos los días, que lleguen a fallecer tantas mujeres por una patología que puede ser curable y puede ser prevenible. Y llegamos a un punto, miren, hasta el 2019 que habían 40.000 fallecidas por cáncer de mama. ¿Por qué piensan que se debe ese número elevado de fallecimientos por cáncer de mama? Si es un órgano que todos los días lo ven, todos los días se palpa, que todos los días lo pueden valorar, observar. ¿Por qué es tan alto el número de fallecidos en este tipo de mujeres? Sí, no, mira, actualmente hasta todo el mundo tiene un teléfono, ¿no? Entonces todo está en internet, todo está en Google, todo está en TikTok. Más que eso, desde mi punto de vista particular, pienso que todavía la mujer siente todavía vergüenza, siente todavía pudor a ir a hacerse revisar, ¿no? Que pienso que es la principal causa de que sea tan alta el padecimiento de cáncer de mama. Y como habíamos hablado, ¿no? Para tener cáncer de mama, si bien existen los factores de riesgo, ¿no? Sobre todo hereditarios principalmente, también tiene que haber una predisposición de esa misma célula a tener un proceso de replicación anómala, y para ello vamos a hablar de estos dos tipos de receptores que se encuentran en una célula, en una mama normal, ¿ya? Y que están ahí para su replicación de la misma célula. Entonces tenemos los receptores de estrógeno, o que en el libro están como ER, ¿ya? Y tenemos los receptores 2 de factor de crecimiento epidérmico humano, o HER2, que son estos mismos receptores que en mujeres que tienen predisposición a tener cáncer de mama, normalmente vemos que en una mama vamos a tener esta expresión de menos receptores, pero existe un aumento en las mujeres predispuestas de estos mismos receptores que responden al estímulo de los mismos estrógenos, y por lo tanto van a ser más sensibles a niveles más bajos de estrógeno y producir una replicación anómala de esas mismas células. ¿Ya? Entonces, partiendo de ahí, entonces se dividen en tres los carcinomas, ¿no? Los positivos para el receptor de estrógeno y los negativos para el receptor HER2, el 50-60% de los cánceres, y positivos para el receptor HER2 y positivos o negativos para el receptor de estrógeno, un 10 a 20% de los casos, y negativos para el receptor de estrógenos y negativos para HER2, un 10 a 20% de los casos. Entonces, esta clasificación está en base a la expresión o no expresión de los receptores de estrógeno y los receptores HER2 para la replicación celular que hay en los procesos tumorales neoplásicos. Entonces, esta imagen trata de explicar, ¿no? Entonces, las células cancerígenas de mama, círculos azules, que vemos ahí, ¿no? Grandes, pueden presentar distintos tipos de receptores, que tenemos los cuadraditos, por ejemplo aquí,
ya, azules pequeños, triángulos azules o círculos pequeños, sin la superficie, los cuales reciben señales para indicar a las células que crezcan. Estos son los estímulos, ya, que crezcan. Si el cáncer de mama es triple negativo, ninguno de los receptores habituales está presente, lo que hace que el cáncer sea más difícil de tratar, ¿ya? Entonces, estos mismos receptores que vemos aquí son bastante primordiales en el tema del tratamiento, porque existen inhibidores de lo que son los estrógenos, los que van a ir a actuar en él. Pero cuando es triple negativo, no tiene ni este, ni este, ni este, no se puede dar inhibidores de estrógeno, y es por eso que lo han dividido en esa categoría de HER2, positivo para HER2, negativo para HER2, ¿no? Entonces, desde el punto de vista para el tratamiento más que para otra cosa. Desde el punto de vista práctico, es complicado aprenderse esa clasificación, por lo tanto no la tomen muy en cuenta, pero es importante que lo sepan que existen tres clasificaciones asociadas a los receptores de estrógenos que tiene la mama como tal, ¿ya? Entonces, el cáncer de mama es poco frecuente en mujeres menores de 25 años de edad. La incidencia aumenta después de los 30 años en mujeres que no han tenido ningún hijo, ¿ya? El 20% de los cánceres es HER2, ¿no? El factor de riesgo más importante para tener cáncer de mama es ser mujer, un 99%, ¿ya? ¿No? Entonces, y esto se debe a una exposición a estrógenos principalmente y a factores genéticos. Principal factor de riesgo, ser mujer y tener estrógeno, que todas las mujeres tienen, ¿no? Bueno, a no ser las trans que no tienen estrógeno. Bien, entonces los principales factores que disminuyen el riesgo de cáncer son embarazo antes de los 20 años, el libro dice, ¿no? Embarazo antes de los 20 años. Entonces las mujeres que han tenido aquí de 15 años están desprotegidas, ¿no? Porque 15 a los 18 y a los 20 están con otro hijo, entonces están sobreprotegidas para el cáncer de mama. Ahora también la mastectomía profiláctica, como por ejemplo Angelina Jolie. ¿Por qué se hizo Angelina Jolie la mastectomía radical total bilateral? Más que antecedente, ya se hizo un mapeo genético relacionado al gen BRCA1 y BRCA2 que están asociados al cáncer de mama, y ella los tenía positivos, ¿no? Entonces, una posibilidad de en algún momento tener alguna expresión de un proceso tumoral. Entonces, ante esa duda, se decidió sacar las dos mamas, sin necesidad de haberlo expresado todavía. Tenía riesgo, pero todavía no había desarrollado la enfermedad. Y dentro de la patogenia, el cáncer familiar como tal representa entre un cuarto y un tercio de los cánceres de mama como tal, ¿no? Aparece por herencia de genes de predisposición y penetrancia. Vamos a hablar de penetrancia aquí, que se refiere del riesgo de cada individuo con un gen mutado de que padezca un cáncer. En otras palabras, yo puedo tener mi penetrancia, ¿no? Pero no puedo expresar el cáncer en otras palabras. El hecho de tener un gen me aumenta el riesgo, sí, pero no me dice que lo voy a tener el cáncer 100%. ¿Ya? Ahora sí, yo puedo transmitir ese gen y ese gen se puede expresar en mi descendencia, sí. ¿Ya? Entonces, y eso es lo que pasa en algunos pacientes. Entonces, del 15 al 20% de los cánceres de herencia se desempeña en parientes del primer grado, o se desenvuelven en parientes del primer grado, por ejemplo, madre, hermana, hija, van a tener algún cáncer relacionado al mama si tengo yo algún familiar con cáncer de mama diagnosticado en tratamiento o que falleció con cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, ahora, la patogenia de cáncer familiar está relacionada a estos dos genes principalmente, que son el BRCA1 y el BRCA2, ¿ya? Y esto está en los cromosomas, el BRCA1 en el cromosoma 17 y el BRCA2 en el cromosoma 13. Entonces, estos son responsables de un 80-90% de los cánceres de mama familiar, ¿ya? Entre 3 y 6% de los pacientes, entre 3 y 6% de otros tipos de cáncer, y el cáncer en general es a los 70 años casi el 100%, ¿no? Entonces, el BRCA1 incrementa el riesgo de cáncer de ovario entre 20 y 40% de los portadores,
No así el BRCA2, ¿no? Que confiere un riesgo menor para cáncer de ovario, entre 10 y 20%, y se asocia mayormente al cáncer de mama masculino. Entonces el BRCA2 está asociado más al cáncer de mama masculino como tal. Y hasta ahí vamos a ver. ¿Ya? Lo que es cáncer de mama igual vamos a verlo en ginecología, entonces eso es lo más básico porque existe todavía de ahí para adelante clasificación del carcinoma intraductal, carcinoma, un montón de cáncer de mama que no es conveniente que lo vean. ¿Duda, pregunta? Bien. Hasta ahí sería su avance para el tema del examen. La próxima semana tocaría todavía el 29. ¿Desean que les haga algún repaso de algún tema en particular que sea conflictivo tal vez?